siempre les saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a la serie La Triste y la Colorada. El día de hoy nos acompaña Gabriel Regis López, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente está cursando el doctorado en Derecho Constitucional. En el ámbito académico es profesor de diversas universidades del país, en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México, expositor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos foros, solo por mencionar un poco de su carrera profesional y académica. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti, Judy, gracias por la invitación y gracias por permitirme estar con tu auditorio. Eres originario de la Ciudad de México. Cuéntanos un poco de tu experiencia en la universidad. Yo nací en la Ciudad de México, pero mis papás se cambiaron hacia Toluca a los 6 años de edad, entonces yo viví desde los 6 años en Toluca. Por eso yo fui a todas las escuelas desde la primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura allá en Toluca, todas públicas. Y mi experiencia en la licenciatura fue pues muy interesante, muy padre. Los primeros 5 semestres completamente dedicado al estudio. Tuve la fortuna de que mis papás siempre me apoyaron, me han apoyado, algo de lo que siempre voy a estar enormemente agradecido. Claro. De que ellos lucharon para darnos estudios a mis hermanos y a mí. Entonces, pues yo lo único que tenía que hacer es ser recíproco, corresponder a eso. Insisto, los primeros 5 semestres fueron dedicados al estudio por completo, pero llegó el 6º semestre donde pues me metí a trabajar, a hacer mis primeros inicios, claro, bajo la figura de meritorio, y fue como yo entré a un Poder Judicial Federal. ¿Fue complicado entrar al Poder Judicial Federal? Porque entiendo que esta figura de meritorio, que no sé si exista todavía, bueno, no perciben un sueldo, normalmente van a aprender, por decirlo así, ¿no? A hacer méritos precisamente para que luego los contraten en el Poder Judicial Federal. ¿Fue difícil entrar ahí? Sí fue difícil. De hecho, yo estaba estudiando y veía que algunos de mis compañeros iban al juzgado a trabajar y fue como empezó a surgir en mí la inquietud de querer hacer esa misma actividad, empezarme a preparar. Pero ingresar al Poder Judicial en esa época y aún en la actualidad es difícil. Ya no existe la figura del meritorio, porque como bien lo dices, meritorio es hacer méritos para que cuando se dé un lugar puedas entrar, o sea, que se te permita mostrar tu capacidad. Entonces tú les ayudas a los compañeros a costurar los expedientes, sacar copias, pues a veces hasta ir por el café, de todo ahí, hacer de todólogo. Y empezar a hacer acuerdos sencillos, irte preparando de a poco. Estuve 2 años así, como meritorio, y no creo que haya sido por no saber o algo así, sino que es muy difícil que se empiecen a dar esos lugares, y por lo mismo yo no podía entrar. Fue hasta que tuve la fortuna que una compañera oficial quería titularse porque no era titulada y pidió una licencia por 4 meses para preparar su tesis y todo eso. Y fue cuando me dieron la oportunidad de aquel 1 de abril de 1998, después de haber estado 2 años bajo la figura de meritorio, de darme mi primer nombramiento de oficial. Y afortunadamente trabajos que me dieron esa oportunidad que no volví a salir hasta la actualidad, ya casi 27 años. 27 años de carrera judicial, iniciaste como meritorio en 6º semestre de la universidad. 6º semestre. Entiendo que esta universidad es pública, no tienes que pagar por la colegiatura. Aún así, estando de meritorio, pues supongo que gastabas en transporte, en camiones, en comida y no estabas percibiendo un sueldo. ¿Te fue difícil terminar tus estudios? Sí, claro, por 2 aspectos. Primero, el económico, claro está. O sea, mis papás me ayudaban para los transportes a la escuela, y esto implicaba pues un gasto adicional en transportarte a la oficina, al juzgado, pues
darte para un refrigerio, lo poco, o mi mamá en su caso que siempre me ponía mi sándwich o una comida o algo así. Entonces, desde el punto de vista económico sí representó un sacrificio adicional para ellos, ¿no? Algo que les voy a estar, insisto, enormemente agradecido, no voy a tener con qué agradecerles, ¿no? Y desde el punto de vista de los estudios, pues sí era un poco diferente, más complicado. ¿Por qué? Porque ya te dividías en dos. Recuerdo que en sexto semestre, que además era donde se empezaban a complicar las materias, precisamente amparo fiscal y todo eso, las materias más complicadas, y te tenías que dividir entre hacer la función de meritorio en el juzgado y acaban, ¿saben qué? Ya me voy porque tengo que ir a clase, sí, a clase. Y pues ahí a seguir estudiando y luego en los que se acababa una clase, pues a salir al jardín, en los recesos y pues terminar de comer. Así era como, o comía yo en el camión, no sé, dependía de donde me diera tiempo. ¿En qué consiste la carrera judicial y en tu caso, cómo fueron estos ascensos? Pues mira, no solo es difícil el ingreso al Poder Judicial, sino que los ascensos también son más difíciles. Son más difíciles. Tienes que tener una preparación constante, ¿sí? Incluso yo conozco a mucha gente con la que yo inicié y algunos de ellos siguen siendo oficiales incluso. ¿Y por qué? ¿De qué depende eso? ¿De que no se avientan quizás a dar este paso, no estudian o no hay las oportunidades o hay mucha competencia? ¿De qué depende? Hay mucha competencia, a veces es estar en el momento indicado, sí. A veces. En mi caso yo tuve la fortuna de que llegó un juez nuevo de la Suprema Corte de Justicia, era su primera inscripción en Toluca. Para mí fue una bendición que él llegara porque él dijo, a ver, aquí los lugares se van a dar por examen, ¿sí? Entonces nos hizo un examen a todos los oficiales y nos enumeró. Debo reconocer que no fui el primer lugar, la verdad es que no fui el primer lugar. Pero eso sí me dio una posibilidad a que quedé por ahí del tercero, que cuando hubiera la tercera oportunidad de subir, iba yo a empezar a crecer. Y fue así como tuve mi primera oportunidad como actuario, gracias a ese examen que hizo el entonces juez, ahora magistrado. Y pues fue como empecé a ascender en la carrera. Gracias a él después lo cambiaron a la materia administrativa de juez todavía y él me invitó a trabajar. Inicialmente no me había invitado, algo que me puso triste, porque es una persona, es un maestro, es un mentor, tiene toda una escuela de compañeros. La verdad es que es un referente para mí. Y cuando no me invitó porque me dijo, no tienes los 3 años todavía de experiencia profesional, que era el requisito para subir al siguiente nivel, que era secretario. Entonces, cuando él se fue, yo dije, no, pues seguramente hasta aquí llegué o no sé qué pueda pasar. Y recibí la sorpresa de que el 7 de abril de 2003, que fue justo cuando ya cumplía yo, de 2001, perdón, cuando ya cumplía yo los 3 años de experiencia profesional, me invitó a trabajar a la Ciudad de México. Y desde esa fecha he trabajado aquí en la Ciudad de México. Venía yo de Toluca todos los días, de Toluca a la Ciudad de México y venida. Bien rápido. Pues, hay personas que viven aquí en la ciudad que tardan más, ¿no? Entonces, la verdad es que estaba bien. Ese fue mi paso para secretario de juzgado. Luego, obviamente, fui a la par con él. Él creció a magistrado y me invitó con él a ser secretario de tribunal colegiado. Sí. Y luego, con el pasar de los tiempos, tuve la fortuna de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de estudio y cuenta, algo que era muy complicado hacer. Muchos compañeros era más fácil que llegaran a ser titulares, jueces titulares, que llegar a la corte, porque era un lugar muy cerrado, la verdad. Pero también tuve la fortuna de que el señor ministro Franco tuvo a bien implementar un método de selección de secretarios, de hacerlo por concurso, que él sacaba convocatorias para todos los que estábamos en tribunales o en juzgados y que fueran los mejores ahí a competir. No es porque yo haya sido el mejor, pero
fue así como pude tener la fortuna de llegar a la Suprema Corte como secretario de Estudio y Cuenta. Y después a juez. Después ahí estuve 5 años viendo asuntos fiscales y administrativos y hasta que en el 2010 quedé como juez de distrito. En términos sencillos, ¿cuáles son las funciones de los jueces de amparo? Mira, el juez de amparo, su función principal es ser defensor de los derechos humanos de los gobernados, de los ciudadanos. Él tiene que revisar que los actos de autoridad se ajusten a la ley, se ajusten a la Constitución. Esa es la función principal. Normalmente un acto de autoridad le causa una molestia, un acto privativo a un gobernado. Él se inconforma, promueve un juicio de amparo y va justamente a los órganos judiciales, a los juzgados de distrito, promueve su demanda de amparo y es lo que nosotros revisamos. A grandes rasgos y en términos muy sencillos, ese es el funcionamiento. ¿Consideras que es importante la preparación constante en los juzgadores para desempeñar su función? Claro, por supuesto, creo que es algo indispensable. Algo que caracteriza al derecho es que no es una ciencia exacta o que permanezca inmutable en el tiempo, sino que se tiene que ir ajustando a cómo va cambiando la sociedad, ¿sí? Entonces, sobre todo la materia administrativa es muy vasta, por ejemplo, y te hablo de la materia administrativa porque es donde yo he estado adscrito, es lo más complicado de la materia, que es esa velocidad a la que va cambiando la normatividad. Hay que estar al pendiente. Lo que estaba vigente hace un año, a lo mejor ahora no. ¿Así de rápido? Sí, incluso las leyes fiscales se rigen por el principio de anualidad, ya sea para actualizar los montos de los impuestos, de las multas, de lo que sea. Hay que estar muy al pendiente. Entonces, quien no se está preparando constantemente, pues se queda atrás. La jurisprudencia que va saliendo todos los viernes, también hay que estarla leyendo todos los días. Actualmente eres candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Habías hecho campaña antes electoral? ¿Una campaña como esta? No, obviamente no. ¿Por qué? Porque pues hubo un cambio de paradigma, ¿no? A nosotros nos educaron, por decirlo de alguna forma, a que solo estábamos atrás de un escritorio estudiando los asuntos, resolviendo, proponiendo, si no eras todavía titular y demás. Pero no era que estuvieras afuera haciendo campaña o algo así. Por lo mismo a nosotros pues casi no nos conocían. Nos decían, bueno, ¿y qué es lo que haces? Quienes se acercaban a nosotros a preguntarnos, pues ya les explicábamos y demás. Pero normalmente no nos conocían. ¿Por qué? Porque solo conoces al juez hasta que tienes la obligación o la necesidad de solicitar sus servicios, pero no nos conocían, ¿no? Entonces una campaña de esta naturaleza, pues obviamente que nosotros no estamos preparados para eso, pero haremos el mejor intento por demostrar nuestro trabajo, nuestra capacidad, nuestro perfil, y creo que eso nos puede sacar adelante. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que te estás enfrentando? Justo ese, el tratar de ser lo suficientemente sensible, de poder acercarme a la gente, de esa rigidez que tienes como juzgador, pues te caracteriza una seriedad, ¿no? Incluso una seriedad como persona. A veces incluso mis hijas me dicen, oye, pero pues es que casi no te ríes, dicen que si estás enojado, que no sé qué. No es que estés enojado, sino como que asumes ese papel, pero no es por eso, simplemente fue una seriedad que a lo mejor tenías en el momento, pero pues ahora las cosas cambiaron y hay que adaptarse a las nuevas condiciones. Claro, porque normalmente ustedes están acostumbrados a estar detrás del escritorio, digamos, estudiando. Sí, de hecho se decía que nosotros hablábamos a través de nuestras sentencias. Esa era la forma como nos conocían. ¿Y quiénes nos conocían? Pues solo los que tenían necesidad de acudir con nosotros. Tengo experiencias o comentarios de gente que ha salido muy agradecida de decir, oiga, gracias a usted tuve acceso a estos medicamentos, a mi pensión, a todo. La verdad es que el juicio de amparo es un instrumento muy valioso. Considero que este 2025 es histórico para las y los mexicanos porque por primera vez en la historia tenemos el poder de elegir a los miembros del Poder Judicial Federal. En este caso, tu candidato tienes que hacer campaña a nivel nacional. ¿Cómo vas a hacer esto?
Pues mira, haciendo uso del mundo globalizado en el que estamos, de la tecnología, las redes sociales, siempre apegado a la normatividad. La autoridad electoral ha emitido mucha normatividad en la que nos establece qué está prohibido, qué está permitido. Y afortunadamente en casa, por ejemplo, tengo el apoyo de mis hijas, que también una estudió mercadotecnia, la otra está estudiando comunicación. Entonces creo que eso también me puede ir ayudando para utilizar los propios recursos de casa y tratar de que la sociedad me conozca mi trabajo, que además es público. Mi trabajo siempre ha estado ahí. Nada más que, insisto, pues difícilmente a alguien le va a interesar leer un expediente más que si eres el directamente interesado, ¿no? ¿Por qué consideras que tu candidatura es la mejor para el cargo que aspiras? Judith, qué pregunta tan interesante. Fíjate que desde que yo empecé en el Poder Judicial hace más de 26 años, ya casi 27, se forjó en mí esta vocación de servicio, de adquirir una dimensión de lo que significa impartir justicia. Entonces creo que tengo la experiencia suficiente para desempeñar este cargo, aprovechar esa bondad de la reforma, de que si no hubiera sido por este nuevo paradigma, yo difícilmente hubiera pensado en poder postularme para un puesto de esta naturaleza. Lo que además sí se reúne con el requisito de que yo vengo, por mis orígenes, conozco los problemas sociales que existen, conozco tanta desigualdad que hay en el país. Y por lo mismo creo que reunidos estos dos elementos podría tener yo la receta secreta para poder acercar la justicia a la sociedad, que haya una igualdad sustantiva, que la justicia sea para todos sin importar distinción de ningún motivo. Entonces creo que por eso tengo el perfil idóneo para desempeñar este cargo. Con esto me voy a la pausa, pero no se vaya, regresamos. De regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con Gabriel Regis López, candidato a ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Candidato, mayor jerarquía, obviamente mayor responsabilidad, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto en tus relaciones familiares? Pues mira, afectado como tal quizá no, sino ya una vez interiorizado esto, te voy a comentar, por ejemplo, una anécdota. Sí. En meses pasados, una de mis hijas se graduó y me invitó obviamente a la ceremonia y demás, y estuve ahí presente. Y fue un sentimiento dual, porque por una parte el orgullo, la satisfacción de ver que tu hija, el mejor regalo que tienes en la vida, un hijo, que realice ese sueño de terminar sus estudios, ¿no? Pero a la vez ver que no conocía yo a muchas de sus amistades, de los papás y demás, hizo que de repente viniera a mí una película que dicen que cuando te vas a morir la ves. Yo la vi en ese toquemos madera. Yo la vi en ese momento de decir en qué momento ella, que yo la vi nacer, que yo la recibí. ¿Cómo creció tanto? ¿Cómo creció? ¿Qué tan rápido llegó a esta etapa de la vida? Y me cuestioné por un segundo de decir, oye, ¿habré hecho lo correcto? Dedicar tanto tiempo a mi trabajo, porque sí, o sea, como bien lo dices, el Poder Judicial es muy demandante y a mayor responsabilidad, mayor carga de trabajo y además mayor esfuerzo que tienes que poner. Pero también pensé que si yo no lo hubiera hecho de esa manera, no hubiera tenido la oportunidad de darles esos estudios, unos estudios que fueron completamente diferentes a los que yo tuve posibilidades, a los que mis papás con mucho esfuerzo me dieron. Y eso hizo que recobrara yo la calma de decir, a ver, tranquilo, todo está bien. Es tiempo de festejar, de estar contentos y de dar gracias a Dios que tu hija terminó sus estudios, ¿no?
Además, supongo que, bueno, ya tus hijas grandes, graduadas, ¿no? Graduarse de la universidad, por supuesto que es un logro enorme, ¿no? Yo creo que ahí es donde ves reflejado todo tu trabajo, todos estos eventos a los que no pudiste asistir, obviamente por estas cargas de trabajo interminables que hay en el Poder Judicial. Pero bueno, pues ahí está el éxito, ¿no? Verla que se está graduando ya de la universidad, supongo yo que es un logro y eso para ti, pues es agradecer a la vida y también al Poder Judicial que pues te ha dado toda esta carrera brillante, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, el Poder Judicial ha sido para mí mi gran parte de mi vida, 27 años dedicados a esto, más de la mitad de mi vida. Dejas ahí todos tus sueños, vas creciendo con ellos, son horas de sacrificio y demás, incluso pues hasta tu aspecto físico, ¿no? A veces te ven, oye, ¿qué tienes? Te ves muy desmejorado, tus ojeras y todo. Le digo, pues las cosas no son sencillas, hay que leer, estudiar concienzudamente los asuntos, porque además hay que ser consciente que el servicio de impartición de justicia es una labor muy delicada, porque tienes los derechos, la vida, la libertad, el patrimonio de una familia. Entonces no es cosa menor, hay que tener toda la profesionalidad, el profesionalismo para sacar bien los asuntos conforme a derecho. Y vocación de servidor público, ¿no? Claro, la vocación es muy importante porque, fíjate, alguna vez me invitaban a dar una plática cuando mis hijas eran más chicas, en la primaria, para ver, pues era normal que invitaran a los papás para ver a qué se dedicaban y ellos fueran formando un criterio de como que les gustaría, ¿no? Entonces, yo recuerdo que les dije, mira, no importa lo que te dediques, lo importante es que seas útil y feliz. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque si no eres feliz con lo que haces y si no eres útil, pues entonces eso se convierte en frustraciones, se convierte en muchas cosas. Y si tú te das cuenta de la dimensión que implica el servicio de impartición de justicia, es una vocación, sí, porque en verdad es una tarea muy satisfactoria. Pero titánica. ¿Y qué opina tu familia, tus hijas, que ya están grandes, que ya nos decías que una se acaba de graduar de comunicación, en licenciada en comunicación? ¿Qué opinan de que ahora te estés postulando a este puesto tan importante en nuestro país? Pues ellas siempre me han apoyado, siempre han pensado que como cualquier niño que tienen su super papá a lo mejor, ¿no? Entonces, ellas para mí siempre han sido un apoyo vital siempre que tengo algo. A lo mejor no me van a entender mucho, pero con el simple hecho que me escuchen, para mí es muy importante. Y en esta ocasión ellas dicen, papá, si eso es lo que quieres, si eso es tu sueño, nosotros te apoyamos. ¿Recomendarías a tu familia, a tus hijas, estudiar Derecho? Bueno, yo les recomendaría justo lo que te comenté que les dije a sus compañeros cuando fueron a la escuela más chicas, pues que estudien lo que a ellos les gusta, ¿sí? Algo que te produzca una satisfacción. En el caso de ellas, vieron a su mamá, que también es abogada, también es servidora pública del Poder Judicial de la Federación, que pasaba las noches estudiando y demás, además con una función más delicada todavía, porque pues implica, pues trabajas como mamá también, sí, apoyar, acostar a los niños y demás, y luego otra vez a trabajar. Es muy desgastante, muy desgastante. Yo trataba de ayudarla en lo que más podía, pero pues sí es complicado también, yo metido de lleno en el trabajo, ¿no? Entonces sí era un poco complicado. Por eso mismo mis hijas decidieron ellas no estudiar leyes. La mayor, tengo una tercera hija, ella sí es abogada, pero no le gustó aparentemente el Poder Judicial, entonces se dedica a otras cosas también. Bueno, pero una abogada también. Sí. ¿Cómo fue la impartición de justicia en la pandemia por COVID-19? Ay, Judith, fíjate qué pregunta tan interesante. Obviamente nadie estaba preparado para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Y entonces el Poder Judicial fue de las únicas instituciones que siguió funcionando. Ahí fue donde empezó a crecer lo que se llama el juicio en línea. Sí. El juicio en línea. Para nosotros fue
una labor titánica, tratar de cumplir con nuestras funciones. No trabajábamos todos los juzgados, sino solo íbamos por guardia atendiendo asuntos urgentes, porque era complicado, y trabajar a distancia, no íbamos a la oficina y demás. Pero ahí nos encontramos con muchas satisfacciones, aunque también con algunas tristezas, porque el amparo es un instrumento, un medio de control constitucional que es muy eficaz, muy valioso, porque sirve para defender los derechos humanos de los quejos. Oye, siento que no me están dando un servicio médico acorde a lo que yo necesito, y ahí es donde tú promueves el juicio de amparo. Y ahí precisamente en pandemia decías, oye, promuevo juicio de amparo porque no me están dando la oxigenación suficiente o todos los recursos y demás. O los propios médicos a veces promovían juicio de amparo porque había escasez de insumos y cuestiones de esa naturaleza, y nosotros teníamos que promover y conceder suspensiones de oficio porque eran actos que ponían en peligro la vida, y mandar a los actuarios, que eran los que más expuestos estaban en la pandemia. Incluso el Consejo los dotó de trajes, equipamiento especial para evitar esos contagios. Y hubo muchas ocasiones que logramos incluso que quejosos que ya estaban casi desahuciados pudieran recuperarse, pero en otras ocasiones, lamentablemente, cuando llegamos ya habían fallecido. Entonces, sí hubo muchas cosas, pero nosotros siempre estuvimos trabajando, impartiendo el servicio de justicia y poniendo nuestro granito de arena para ayudar al pueblo. Y sin parar, ¿no? Trabajando desde casa como se podía, lo puntualizas muy bien, porque yo creo que fue una etapa muy complicada para todos los seres humanos en general, pero bueno, en el Poder Judicial, pues más, porque tienes en las manos la vida de una persona y cómo la ayudas, cómo logras también quitarte todo este sufrimiento que te ocasionan este tipo de casos, resolver este tipo de sentencias. ¿Cómo te vas a dormir esa noche? O sea, ¿logras quitarte la preocupación ese día o le sigues dando vuelta y te quedas con eso toda la semana? ¿Cómo le hacen? Sí, fíjate que es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque más en esta situación. Sí. O sea, el juicio de amparo no debe ser un instrumento para beneficiar a alguien sobre otros. El juicio de amparo tiene que servir para defender un derecho humano, pero no es un instrumento de beneficio. Entonces, de repente decir, oye, dale a él el tanque de oxígeno y quítaselo bueno, no decíamos obviamente quítaselo, claro, ¿no? Pero sí, dale esa atención médica a esta persona, y a veces lo que nos informaban era decir, oye, pero pues es que no tengo. O sea, si tú me dices que le dé a estas personas, entonces pues va a quedar sin el servicio médico eso. Entonces, tener en tus manos esa responsabilidad es muy, muy delicado. Hay que hacer un ejercicio muy de reflexión y de estudio jurídico importante. Y bueno, afortunadamente hay que dar a conocer a todos. Mucha gente no sabía que podía promover juicio de amparo para que a sus familiares se les diera este tipo de atención médica de manera más rápida o eficaz. Que no había oxígeno. Que no había oxígeno. Estaban tampoco escasos. No había hospitales, no había oxígeno, no había nada. Todos conocimos a algunas personas que desgraciadamente algunas nos adelantaron en el camino. Así es. Y a otras que lograron sortearla y que aún ahora están y agradecen mucho a Dios y a quien procuró al doctor, o si fueron incluso a través de un juicio de amparo también, porque hay familias que han ido con nosotros a darnos las gracias por la eficacia que se hizo, por hacer una labor rápida. Se pudo salvar la vida de su papá o de su familiar, y es muy reconfortante ese tipo de muestras de cariño. Muy gratificante, supongo yo. Qué difícil función tienes, juez. Muy, muy, muy complicada. Y con toda esta experiencia que has acumulado a lo largo de casi 27 años ya de carrera, de trayectoria, ¿tú qué recomendarías implementar para mejorar la función de los jueces en nuestro país? Fíjate que siempre hay que ser autocríticos. Siempre hay que ser autocríticos en el sentido de que todo es perfectible. Sí, claro. Hay que ver principalmente en qué estamos fallando. Sí. ¿Sí? Y esta reforma judicial que se dio el año pasado nos demostró que estamos fallando en ser cercanos a la gente.
¿sí? Estar metidos atrás de un expediente solamente por resolviendo, que es algo que incluso yo le he dicho a las personas con las que colaboro, no vean los expedientes como un simple papel. Claro. Véanlo lo que subyace, lo que está atrás de eso, ¿sí? Que son los derechos de la gente. Si tú adquieres esa dimensión de lo que hay atrás, puedes hacer de mejor manera tu trabajo. Pero además hay una receta secreta que le digo a los quejosos, trátalos como te gustaría que te trataran a ti. Buena y eso funciona de maravilla. Esa es una gran recomendación. Realmente, ponte en sus zapatos, ¿no? Claro, para ver qué puede pasar. Claro. ¿Tú qué consideras que estas nuevas tecnologías que sabemos que a raíz de la pandemia por COVID-19 pues se han incrementado de una manera exacerbada, consideras que se deben implementar en el sistema jurídico? Creo que es válido que se implementen, sin embargo, creo que no tiene que privilegiarse que nada más sea a través del juicio en línea. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay sectores vulnerables, todavía hay mucha pobreza, hay mucha marginación, entonces hay personas que no tienen acceso a una computadora, no tienen acceso a internet. Entonces, si de por sí es complicado de repente el acceso a la justicia, si todo lo pones en línea, entonces por más facilidades que le des, que por ejemplo que si son del 15 no es necesario que lleven firma electrónica y cosas así, pues sí, pero es muy difícil que vayan a acercarse a la justicia. Entonces, la idea es de que sí sea cuestión tecnológica también, pero que también la justicia se acerque a los sectores vulnerables. Entonces, ir de la mano una con otra, porque justo ese fue el reclamo de la sociedad, decir, queremos una justicia cercana, que resuelva los problemas de justicia cotidiana, ¿sí? Entonces, creo que no debe de abandonarse. Está bien, la tecnología está perfecto, pero sin abandonar a los sectores vulnerables. Qué buena respuesta. Con esto me voy a la pausa. No se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con Gabriel Regis y bueno, nos ha estado platicando un poco de su trayectoria profesional, académica, todos los sacrificios que se tienen o se deben hacer para estar en esta carrera judicial. Pero bueno, ahora vamos a conocer un poquito también de lo curioso, de los datos chuscos que suceden también en el ejercicio de tu función. Como buenos mexicanos, Regis, le vamos a decir Regis aquí también en la Colorada, nos gusta comer muy bien y en cada estado de la República tenemos una gastronomía impresionante. Si hablamos de Chiapas se come espectacular, si hablamos de Morelos no se diga, San Luis Potosí, Ciudad de México, Guadalajara, obvios, en todos lados se come espectacular. En tu caso, ¿cuál es tu comida preferida y de qué estado? Me tocaste un tema muy sensible, soy muy glotón. Este muchacho me llena de orgullo. Soy Yo también, muy antojadizo, ya somos dos. Soy muy antojadizo, entonces toda la comida mexicana me encanta. Si pudiera destacar pues, los mariscos, por ejemplo, a veces mis hijas me decían, ay, ya nos tienes cansados con esta comida. Mi pareja también me dice lo mismo. Toda la comida me gustaba la comida yucateca, la veracruzana, la oaxaqueña, no, ni se diga. Sí. Me recuerdo de Chiapas, se come increíble. En el norte, ni se diga las carnes del norte, Monterrey, las enchiladas potosinas, en Morelia. No, Ensenada, bueno. No me gustaría, incluso iba a dejar a nadie fuera porque todas las tortas ahogadas en Jalisco, o sea, la carne en su jugo, ya nos dio hambre. Todo me gusta, toda la comida. Pero tu comida preferida son los mariscos. Los mariscos, definitivamente. ¿De Sinaloa o de dónde? Fíjate que de Sinaloa, porque la catsup como que no me gusta mucho, entonces hay mariscos que como que más hacia al sur que le ponen un poco más de catsup y no me agrada tanto ese, me gusta más el sabor de Sinaloa, es delicioso. Delicioso, ya. Ahorita nos vamos a ir a comer saliendo de esta entrevista. Ya sé a dónde voy a ir. Ya sé a dónde vamos a ir. Candidato,
Sabemos que el ejercicio de tu función pues es complicado, hay mucho estrés, hay unas cargas de trabajo impresionantes, pero bueno, ¿tienes algún dato chusco que te haya pasado dentro de tus actividades? Claro, o sea, nosotros somos personas normales que solo por la cuestión del cargo, pues estamos a veces atrás de un escritorio y por eso no salimos, pero pues nos suceden cosas exactamente como a cualquier persona en la vida normal, ¿no? Me vienen a la mente dos casos, por ejemplo. El primero, como ya te había dicho, yo tuve la fortuna de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ministro Franco, que es conocido por ser una persona muy disciplinada, además de inteligente, súper disciplinada, muy puntual, era de los primeros que llegaba a la corte desde las 6 de la mañana y todo. Como yo me trasladaba de Toluca, de pronto venir para acá era hora y media. Era complicado y a horas de tráfico. De repente hacía las reuniones a las 7 de la mañana para hacer unas... pues para ver los asuntos que se iban a ver en sala. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Pues Pino Suárez se veía ahí como una pista de autos de que llegó así corriendo para llegar a las reuniones. Entonces el ministro como que ya había visto que sí batallaba un poquito de repente para llegar con más anticipación, pero llegaba en punto. Eso sí. Cuando yo quedé de juez, él nos invita a todos los que trabajamos con él y que ya éramos titulares, jueces, a una comida de fin de año. Entonces yo estaba en el juzgado, que está en Periférico Sur, y la corte está en el centro, ahí en Pino Suárez, que a veces es complicado. Muy complicado. Y tomé todo el tiempo, me apuré con mi trabajo y demás, y tomé todo el tiempo suficiente. Dije, con hora y media que tome de ahí al centro, sí llego, sí, sin problema. Precisamente para dar una buena presentación, una buena apariencia. Para no llegar estresado. Para no llegar estresado, llegar con tiempo. No contaba con que había una manifestación en el centro, que era raro, de esas que son raras, pero había una manifestación en el centro. Y de repente tomamos Isabel la Católica como una vía alterna a lo que es Tlalpan, y todo estaba bloqueado. Todo estaba bloqueado. Yo nada más veía cómo pasaba el tiempo. Y dije, no, aquí me bajo. Me bajé, todavía faltaba un buen tramo, yo pensando que era el superatlético y demás, y pues la verdad es que dije, me voy corriendo y aunque llegue yo sudando, pero llego a tiempo. ¿Cuánto faltaba para llegar a la corte? Pues todavía faltaba como media hora, pero estaba parado. Sí, estaba parado el tráfico. Entonces, con lo que no contaba es que mis pulmones solo alcanzaron para 2 cuadras, correr 2 cuadras, y empecé así ya no puedo. Ay, me asfixio. Ay, me duele. Ay, no puedo. Entonces empecé a caminar y yo veía que pasaban motos, pasaban. Y en un semáforo, que le digo a uno, oye, no seas mala onda, mira, tengo que llegar a una reunión y pues la verdad que todavía falta, no sé si podrías echarme la mano y echarme una aventona aquí al centro. Se portó buenísima onda, claro está, y me dijo, sí, por supuesto, súbete y demás. Y así fue como llegué a la Suprema Corte en moto, pero a tiempo a la reunión. Como repartidor de la pizza, llegó en la moto. Claudicaste de tu empeño por irte corriendo, ¿no? Se lo tuve que contar a todos los asistentes y pues sí fui un poco la comidilla ahí en la reunión, pero estuvo interesante. Saliste de ahí candidato inmediatamente a practicar corriendo 3 kilómetros diarios para que no te vuelva a pasar eso. Claro, también me di cuenta que mi condición no era la mejor, ¿no? Entonces también he hecho un poquito más de ejercicio y todo, pero ahí vamos. Y pues la segunda que te pudiera yo decir, esa me pasó apenas, o sea, en mi último cumpleaños, estábamos trabajando porque pues el trabajo pues, no distingue días, ¿no? Entonces cumpleaños hay que seguir trabajando. Así es.
Y mis compañeros, los colaboradores, me organizaron un pequeño pastel. Entonces cada quien dijo, no, pues tú compras esto, tú compras el otro y demás. Y le encargaron a un compañero pues que fuera por la vela y todo, ¿no? Ya entonces ya estábamos todos reunidos y son de esas velas que ahora están muy de moda, que salen las chispas y todo eso, que ya no le sopla uno. Entonces, pero es cuando te cantan las mañanitas. Ajá. Entonces prenden la vela y ¿cuál va siendo la sorpresa? Que el compañero compró una vela de revelación de sexo de los bebés. Sale el humo azul y yo... ¡Es de paternidad eso! Algo anda mal. Me quedo así como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, bueno, estuvo súper chistoso ese momento. Es uno de los que más recuerdo, pero agradezco mucho a los compañeros que trabajan conmigo. Bueno, pues es que le dijeron, compra la vela, y compró la vela cualquiera, ¿no? Solo compró la vela, antes no llevó un cirio. Exacto. O algo así, un cirio pascual. Ya con eso ya no llevó un cirio pascual. Bueno, pues llevó la vela. Al final se veía bonita la vela y festejaron el cumpleaños. ¿Practicas ahora algún deporte? Fíjate que a mí siempre me han gustado los deportes. Antes de joven practicaba yo fútbol, me gustaba también el básquetbol, por la altura un poco. Pero pues obviamente los años no pasan en balde, pues ya te vas retirando de las actividades. En el fútbol al inicio era centro delantero, luego pues, defensa, y pues ahorita ya soy como aguador o algo así. Pero sí voy al gimnasio, intento ir todos los días de lunes a viernes. Ah, qué disciplinado. Pues creo que es importante. Sí. Eso se lo debo a mi pareja, esa disciplina que fue además en la pandemia. No paramos de hacer ejercicio, también hacíamos eso. Incluso esa podría ser hasta una anécdota chistosa o interesante, que yo pensé que incluso no nos iba a dar COVID en la pandemia porque pues, estábamos bien resguardaditos y no pasaba nada. Cuando finalmente nos tocó también pasar por eso, pues hasta con bufanda y todo, también haciendo ahí ejercicio y demás, pero creo que eso nos hizo mucho bien para poder sortear ese catástrofe mundial que pasó de salud. No, yo creo que incluso muchísimas personas iniciaron a hacer ejercicio. Si antes no lo hacían, yo creo que con la pandemia se iniciaron en los deportes, en el ejercicio en casa. Creo que se volvió ya parte fundamental. Creo que la pandemia por COVID-19 fue un antes y un después. Igual que ustedes, muchísima gente empezó a hacer mucho ejercicio en la pandemia y yo creo que pues como quiera que sea eso, en algo nos ayudó, ¿no? Supongo yo. Pues al igual que el trabajo es agarrarle el gusto. Sí, sin duda. Yo antes decía yo que iba al gimnasio, pero para mí ir 15 minutos y como que hacerle así. Ya me ejercité más. No, a partir de la pandemia empecé a hacer ejercicio, pero ya bien en forma y demás. Dije, no, creo que nada más me iba yo a perder el tiempo antes. Sí, son rutinas, ¿no? Todos los días van cambiando la rutina y para cada parte del cuerpo. O sea, creo que sí tiene su chiste hacer ir al gimnasio. No es nada más ir a hacer cardio y ya se acabó, ¿no? Sí tiene su chiste. Además, ¿se tiene que llevar una dieta especial? Pues, mira, sí tienes que... Todo tiene mejor, que ser con justa medida y demás, pero en mi caso, por ejemplo, lo que más me ayuda es a sacar todo el estrés que tienes, todas las cargas de trabajo. A veces absorber tantos problemas que ves en el día a día, las relaciones laborales incluso, a veces la tienes que hacer hasta de psicólogo. Oiga, ¿qué le está pasando? No, pues es que le pasó esto a mi mamá o algo así. Mire, no, pues sabe que tranquila, pues si quiere
retírese, ya mañana se presenta, o dar un consejo, Claro. cualquier cosa. Entonces, andar cargando también todo eso, si tú no lo sacas, pues tu cuerpo va a terminar explotando tarde que temprano. Entonces, eso, más que un gusto, es una necesidad. Es una obligación casi, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio. Yo estoy a favor de que cualquier deporte que quieras hacer, que practiques, pero haz uno. Por lo menos caminar, ¿no? Creo que es importantísimo. ¿Cuál es tu libro preferido? Pues mira, te podría yo decir que leo tanto con los expedientes y demás, que a veces mis ojos lo que menos quieren es estar leyendo. Aunque se recomienda tener una lectura diferente, si he tenido pues, los grandes iniciados o cosas así por el estilo. Pero yo prefiero desconectarme, no sé, viendo un rato TikTok incluso, una serie que ahora están muy de moda, hay muy buenas series y demás, que estar leyendo, porque si no, incluso hasta la propia vista me vence y se cansa y me puedo hasta quedar dormido. Entonces prefiero desconectarme bien y ya. ¿Te gusta la música? Me encanta la música. ¿Cantas? Pues... Consuelo que me queda, que se han de acordar de mí. He hecho el intento y he quedado mal en algunos escenarios, en algunas competencias amistosas. No, pero me encanta la música, sí intento convivir socialmente y demás. Depende del estado de ánimo en que me encuentre. Si estoy haciendo ejercicio, me gusta una música que me active mucho. O sea, me gusta la música electrónica, debo de decirlo, para esos momentos. A veces incluso hasta para trabajar, si estoy muy cansado, necesito una música justo que me mantenga con un nivel alto de energía y demás. Digamos que depende del estado de ánimo. Depende del estado de ánimo. Ahora que si estamos en una comidita, pues un buen trío, un mariachi, ¿por qué no? También es agradable. De mi tierra, por supuesto que sí. El mariachi es precioso. Mensaje para nuestras audiencias, candidato. Muchas gracias por haberme permitido estos minutos con ustedes. Soy Gabriel Regis, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo el número 59, no se les olvide. Créanme que si deciden votar por mí, no se arrepentirán. Siempre estaré dispuesto para escucharlos. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy en la serie La Triste y la Colorada. Ha sido una charla muy divertida, muy amena. Conocemos un poquito más acerca de tu trayectoria, de todos estos sacrificios que has tenido que hacer para lograr estar donde estás ahora, y te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias, Judith. Pues gracias por la oportunidad. Será lo que Dios quiera. Si estamos en esto, creo que tenemos las condiciones adecuadas para hacer un buen papel. Así será, te irá muy bien, ya verás. Gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima.